Entonces, como les comentaba, ¿qué estamos celebrando el día de hoy? Domingo de Ramos, lo que se hace alusión a la entrada triunfal de Jerusalén o el inicio de la Semana Santa. Es un hecho muy trascendental a nivel mundial porque se celebra en todo el mundo, pero realmente nosotros sabemos qué es esa entrada triunfal de Jesús. ¿Cuál fue su propósito? Porque ciertamente a veces ese hecho pues se celebra como un simple hecho, una simple tradición. A veces la gente no está percibida, no entiende realmente cuál es el propósito de eso. Yo vengo del trasfondo de la religión tradicional. Yo recuerdo que de pequeño, en estos tiempos, mi mamá era una mujercita muy religiosa. Yo recuerdo que en estos tiempos, en esta semana me decía mi mamá que, por ejemplo, nosotros no deberíamos de comer carne, no nos deberíamos de bañar, deberíamos ir a lo mejor, si queríamos, a la iglesia, comprar una palmita, ¿verdad? Pero a veces yo nunca entendí esas cosas. Les soy sincero, yo nunca las entendí. Y a veces el día viernes pues íbamos a veces a ver lo que le llamamos el Vía Crucis, ¿no? Yo vivo en Iztapalapa y en Iztapalapa en estos días, híjole, es un caos esa avenida porque cierran totalmente, casi llegando a la alcaldía. Toda esa avenida ahí hay multitudes de gente, pero realmente ellos entienden cuál es el trasfondo de esa conmemoración. Porque a veces ves la gente y ese hecho tan trascendental, pues vemos que a veces no cambia la vida de las personas. Siempre la celebran como algo, como una fecha más, ¿verdad? Pero ese no es el objetivo de celebrar eso. El objetivo es que nuestro Señor nos hable a nuestra vida y a nuestro corazón. ¿Por qué estamos celebrando esa gran entrada triunfal de nuestro Señor? Amén. Una entrada triunfal dice que es de un rey humilde que desafió todas las expectativas de aquellos tiempos y sigue desafiando aún en estos tiempos nuestras expectativas. Esta entrada triunfal de Jesús abre el telón al último acto de la vida de nuestro Señor Jesucristo durante la tierra terrenal en su ministerio. Ese primer día de la semana, el pueblo de Israel también estaba en la celebración de la Pascua. Dice que en Israel pues obviamente había igual una cantidad innumerable de gentes porque ellos estaban celebrando la Pascua. Esta semana sin duda fue algo en la que enfrentó el mayor reto en su ministerio terrenal nuestro Señor Jesús. Sería entregado, ¿verdad?, en manos de los principales sacerdotes y de los fariseos de su nación para ser juzgado de manera injusta, entregado a los romanos para ser tratado y castigado como un criminal cuando nunca lo fue, para después morir en una cruz de forma voluntaria como ofrenda y sacrificio por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos al tercer día. Amén. El Señor Jesús, sabiendo todas estas cosas, había preparado los eventos que iban a ocurrir toda esa semana. Ahora era el tiempo de entrar abiertamente como el Cristo, como el Rey de Israel. Era el momento donde el Rey se daría a conocer realmente a su pueblo, mostrando el cumplimiento de las profecías. El Rey de Israel entraría a la ciudad. ¿Cómo entraría? Como un rey. Pero ¿cómo era ese rey? Era un rey humilde y montado en un simple burrito. En un burrito, una cría de una bestia de carga. ¿Ah? La entrada triunfal de Jesús descrita en este Evangelio de Marcos es un evento trascendental para las Escrituras. No sé si usted sepa que en las Escrituras hay 3 eventos que se marcan en los 4 evangelios. Uno de esos eventos es la entrada triunfal de Jesús. Ese está en los 4 evangelios. Hay otro de los eventos que también está en los 4 evangelios, que es la alimentación de los 5,000 con los 5 panes y los 2 peces. Ese es otro de los eventos. Y otro de los eventos importantes
que son pilares en nuestra fe y en nuestra doctrina, pues es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque dice la palabra que si sin ese acontecimiento nuestra fe, ¿qué sería? Vana. ¿Verdad? Gracias a esos acontecimientos es que nosotros estamos aquí. Obviamente ese es el inicio de una serie de acontecimientos que serían desencadenados en toda esa semana, que llegarían a culminar con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros estamos celebrando el Domingo de Ramos. El próximo domingo para nosotros, ¿qué es? El Domingo de Resurrección, ¿verdad? Y estamos agradecidos con el Señor. Bueno, yo estoy agradecido con el Señor por este grandioso día. Y estamos agradecidos todos los días, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino con un propósito. Y todo lo que dice las Escrituras, todo se cumple. No hay nada que salga de su voluntad ni de su soberanía. El Señor tiene el control de todas las cosas. El Señor es soberano. Es soberano para nosotros. Es soberano para todos. Él tiene el control de todo. Amén. Y vamos a enfocarnos, vamos a desarrollar nuestro primer punto, que se llama la soberanía del Rey. Amén. Vayamos igual a Marcos. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo y traerlo. Y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Amén. ¿Qué es lo que anhelaba el pueblo de Israel en esos momentos? Nosotros, si conocemos el contexto histórico de esos tiempos, ¿bajo el yugo de quién estaban los hebreos? Estaban bajo el yugo de los romanos, ¿verdad? Ellos, ¿qué querían? Querían un Mesías, querían un libertador, ¿verdad? Sin embargo, las expectativas del Mesías se habían un poco distorsionado en esos tiempos. Muchos a lo mejor esperaban un líder militar poderoso que los librara de las fuerzas de la opresión de los romanos, estableciendo a lo mejor un reino terrenal que restableciera toda esa grandeza que en su momento fue Israel para las naciones. Pero el rey que no esperaban ellos, no esperaban a Jesús. En lugar de Jesús de llegar como un guerrero imponente y elegir a lo mejor esa entrada triunfal en caballos, no sé, en carruajes, pues él decidió entrar, ¿cómo? ¿Montado en qué? En un pollino. Y cuando hablamos pollino nos estamos refiriendo a un burrito, porque pareciera que estamos hablando como de un pollo. No, es un burrito, es un burrito. ¿Qué simboliza ese burrito? El burrito simboliza a lo mejor la paz, la pacificidad, ¿verdad? Simboliza la naturaleza del reino de Dios y el servicio y la soberanía divina. Las instrucciones, ¿cuáles fueron las instrucciones de Jesús? Recordemos obviamente que Jesús venía había sido mucho tiempo que no entraba nuevamente a Jerusalén, porque habían andado con sus discípulos en la región de Galilea, haciendo milagros, impartiendo el evangelio, ministrando. Entonces nuevamente llegaban a Jerusalén. Decía que a la entrada mandó a 2 discípulos, mandó que fueran a la aldea y que iban a encontrar un burrito atado, que lo desataran y que se lo trajeran. A nosotros pensaríamos: oye, ¿y cómo Jesús sabría todas esas cosas? ¿Eran obra de la casualidad? No, ¿verdad? El Señor es el todopoderoso, Él es el soberano. En su omnisciencia Él sabía que todos los acontecimientos iban a pasar de esa manera, porque ciertamente
de nuestro Señor Jesús, nada sale de su control. ¿Va? Nada sale de su control. Todo pasa porque Él así lo decidió. Así lo decide el Señor, ¿verdad? A veces nosotros pensamos, es el Señor el dueño y amo de todo, es el creador de los cielos y la tierra. Él es soberano sobre todos nosotros. Y a veces nosotros pensaríamos, en medio de nuestra situación, de nuestros problemas, a lo mejor de nuestras enfermedades, el Señor ha perdido el control. ¿Será que el Señor pierde el control alguna vez? Yo creo que el Señor nunca pierde el control. Nunca pierde el control, porque ciertamente para nosotros Él tiene algo especial. Pero a veces los que perdemos el control somos nosotros. Somos nosotros, porque a veces no estamos atentos a escuchar la voz del Señor a través de su Espíritu Santo, sino a veces nosotros, en nuestra desesperación, en nuestra necesidad por resolver X o cual situación, yo siempre he dicho, somos a veces atrabancados y tomamos decisiones que no corresponden sin ver la guía de nuestro Señor. Porque el Señor, en medio de nuestros problemas, en medio de cualquier situación, Él nunca pierde el control. Y les soy honestos, yo a veces actúo de esa manera. Le digo, Señor, ¿por qué tú estás permitiendo esta situación en mi vida? ¿Por qué permites este problema? Pero si tú te mantienes firme, tú te mantienes fiel al Señor, escuchas su voz, escuchas la voz del Espíritu Santo, el Señor te va a revelar por qué. Porque en los propósitos del Señor, no hay casualidades. Yo me he dado cuenta de eso. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Y a veces en nuestra humanidad lógica nosotros no lo entendemos. No lo entendemos y a veces somos muy dados a decir al Señor o a reclamarle, ¿verdad? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Yo, y ¿por qué no aquel? ¿O por qué no mi hermano? Yo que a veces te busco, te quiero seguir, ¿y por qué a mí, Señor? No lo entendemos, ¿verdad? Pero siempre tenemos que someternos a la voluntad del Señor, porque dice su palabra, la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Yo recuerdo, como parte de mi testimonio, yo cuando me convertí al Señor hace algunos años, yo trabajaba en una empresa. En esa empresa yo llevaba ya algunos buenos años. Ya llevaba aproximadamente 16, 17 años. Tenía cierta estabilidad, me iba bien, ya había planes. Pero cuando recién me convertí, híjoles, al poquito tiempo me dicen, se acabó para ti el trabajo. Y me liquidaron. Yo dije, Señor, ¿tú por qué permites eso? Ahora que yo quiero conocerte, quiero seguirte, ¿por qué permitiste que yo perdiera mi trabajo? Yo, en mi lógica humana, como les digo, a lo mejor no lo entendía. No entendía, le digo, ¿por qué? ¿Por qué me haces pasar esto, Señor? Pero si tú te mantienes firme, te mantienes fiel, el Señor te va, a través del tiempo, te va a revelar algo. Te va a decir, porque el plan del Señor ya no está ahí. Yo a través del tiempo entendí que mi lugar a lo mejor ya no estaba ahí. Sí batallé un poquito en conseguir otro trabajo, no lo niego, sí batallé, pero gracias a Dios el Señor me provió otro trabajo. Y para la gloria de Dios, en ese trabajo actualmente ya llevo 7 años. Yo trabajaba en una empresa, cervecera. Caray. ¿Fue el Señor? Pues claro que fue el Señor, porque Él ya no me quería ver ahí, porque a lo mejor en ese ambiente no me iba a mantener firme, iba a volver atrás. A lo mejor eso ya no era lo que me convenía para el plan y el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque Él es soberano y Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Amén. Entonces atendamos la voz del Señor, atendamos ese plan, porque Él sabe que todos los planes que tiene para nosotros son buenos.
¿no? Si el Señor permite una situación, una tribulación en tu vida, es por algo, porque Él te quiere mostrar algo. Él te quiere equipar, te quiere capacitar. Él quiere a lo mejor moldear tu carácter. Todas esas situaciones Él nos las quiere quitar. Amén. Entonces, volviendo a la situación del burrito, ¿ustedes saben por qué el Señor Jesús entró en un burrito? ¿Por qué no entró como muchas veces lo había hecho caminando? ¿O por qué no entró en un caballo? ¿Por qué será que entró en un burrito? Vamos a ver. Ese es uno de los cumplimientos de la profecía cumplida, ¿eh? Porque ese evento ya se había anunciado hace en el Antiguo Testamento por los profetas. Hace 500 años atrás, un profeta había dicho que así va a ser y así se va a cumplir. Porque la palabra del Señor se cumple porque se cumple. Amén. Toda la escritura se cumple porque se cumple. El Señor dijo que iba a venir a esta tierra y vino. El Señor dijo que iba a morir y murió. El Señor dijo que iba a resucitar y resucitó. El Señor dice que volverá y volverá. Porque todo lo que dice el Señor se cumple. Si el Señor tiene un plan, un propósito para tu vida, ese plan y propósito se va a cumplir porque se va a cumplir. Amén. Vayamos a Zacarías 9:9. Dice Zacarías 9:9: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, pollino de asna. Amén. Entonces el profeta había dicho que nuestro Señor Jesús iba a venir montado en un burrito, que como decimos, es un animalito mansito, ¿verdad? Esta acción de Jesús es el cumplimiento profético que lo identifican como el Mesías prometido. La elección del pollino como montadura para Jesús tiene un significado profético, ¿verdad? Como lo acabamos de ver. En aquellos tiempos, los reyes y gobernantes, ¿en qué montaban? Ellos montaban en corceles, en caballos, en carruajes, venían imponentes con todo su ejército. A lo mejor si venían de la batalla, ¿verdad? En tiempos de guerra. Pero mientras que los asnos se usaban ¿para qué? Son fines pacíficos. Al elegir un burrito, Jesús se presenta como el rey de paz, no como un rey de guerra. Amén. Recordemos que en este pasaje obviamente Jesús viene montado en un burrito, pero si nosotros vemos más adelante las escrituras en Apocalipsis, ¿qué dice la escritura de Apocalipsis? Cuando venga en su segunda venida, ¿cómo vendrá el Señor? Dice que vendrá montado en un caballo blanco con todo poder, autoridad, para juzgar a las naciones. No nos confundamos, son dos hechos totalmente diferentes. Ahorita el Señor está entrando pacíficamente, pero llegará ese momento en que el Señor vendrá en su caballo blanco. Nunca olvidemos eso, ¿no? ¿Usted no anhela que el Señor venga? Yo siempre he dicho al Señor, yo quisiera ser esa generación de los últimos tiempos en que vengas por nosotros, ¿no? Porque lo vemos a veces como un hecho lejano, ¿no? Pero yo digo, Señor, a lo mejor estaremos en los últimos tiempos. Seremos nosotros esa generación que vea tu gloria, que de un abrir ese lar de ojos estemos contigo. ¿Usted no lo anhela? Yo sí lo anhelo. Su reino no se establecería por la fuerza, sino a través del amor, el sacrificio y la reconciliación. El tema del siervo es un siervo central en el evangelio, en los evangelios. Jesús representa a sí mismo como el Hijo del Hombre, Jesús no vino para ser servido, sino que dice la Escritura, para servir y para dar su rescate, ¿qué? Por todos nosotros. Esta idea se refuerza en la entrada en Jerusalén, donde elige un animal humilde en lugar de uno poderoso. Jesús, un rey humilde,
se humilló a sí mismo para servir a toda la humanidad. Amén. Entonces, el Señor Jesús se hizo humilde, ¿para qué? Para servir. Él vino a servir. ¿Usted se acuerda de ese pasaje donde nuestro Señor Jesús le lava los pies a sus discípulos? Es un acto de humildad. Porque ¿quiénes lavaban en aquellos tiempos los pies? Pues los siervos, pero más sin en cambio Dios le lavó los pies a sus discípulos. Un rey humilde que en esa vida terrenal nunca tuvo nada. O dice las Escrituras que Jesús tenía un hermoso palacio. Jesús nunca tuvo nada. Cuando iba a las regiones pedía barcas prestadas, ¿no? En este pasaje está pidiendo un burrito prestado. Y inclusive en la tumba donde le sepultaron era una tumba prestada. Esa cruz no estaba destinada para él. ¿Para quién estaba destinada esa cruz? Fue un malhechor, estaba destinada para Barrabás, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesús nunca tuvo nada, ¿no? Y entonces a veces, ¿por qué nosotros nos afanamos a veces en estas cosas terrenales, ¿no? Porque dice la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque todo esto que se ve a veces es pasajero, pero todo lo que no se ve es eterno. Pero a veces la gente no entiende esas cosas. No las entiende y no las quiere entender. Porque la gente vive afanada en querer más y más y más. ¿Ah? Yo lo veo, yo trabajo en una empresa y convivo con los compañeros, y de todos esos compañeros todos pensamos diferentes, ¿no? Y yo veo que como que hay una competencia a veces entre nosotros mismos, ¿no? Competencia de cosas materiales, cosas vanas que a veces no te satisfacen, porque tú puedes tener el mejor celular, el iPhone, no sé cuál, creo que van en el 16, ¿no? Yo veo que hay competencias en a ver quién trae el mejor celular, a lo mejor quién trae la mejor ropa, a lo mejor quién trae el mejor carrito. Pero viven una vida, lo digo con el temor y temblor del Señor, una vida vacía, un corazón duro que no se quiere someter a la voluntad del Señor. Piensan que ellos, eso les llena, pero eso realmente nunca te va a llenar, porque siempre vas a tener un vacío. Vas a tener un vacío en tu corazón. Eso no te puede llenar. Las cosas materiales no nos van a llenar. Que a veces sí es bueno tener cosas. No estamos diciendo que nunca tengamos nada, que nunca aspiremos a tener una casita, un carrito, a lo mejor unos buenos zapatos, sí, pero esa no debe de ser para nosotros nuestra prioridad. Para nosotros, ¿cuál es nuestra prioridad? Buscar primeramente el reino de Dios. Porque todo lo demás, dice la palabra, que son simples, ¿qué? Añadiduras. Son añadiduras para nosotros. Yo siempre le he dicho al Señor, Señor, ayúdame para que yo nunca me enaltezca por algo. Ayúdame a ser humilde como tú lo fuiste. Porque tú nos diste una gran lección de lo que es un corazón humilde, tener amor por nuestros semejantes, ayudar siempre a alguien en necesidad. Porque ciertamente a veces nuestro ego, nuestros problemas, ciertas circunstancias a veces nos desvían de ese propósito y perdemos a veces el rumbo, ¿no? Si el Señor a lo mejor te ha dado, a lo mejor no cosas materiales, está capacitado, te está equipando para desarrollar un ministerio, también no es porque nosotros seamos los mejores, ni los más buenos, ni los más capacitados. Somos porque el Señor ha tenido misericordia con nosotros. El Señor ha tenido misericordia. Amén. Vayamos a los siguientes capítulos. Dice Marcos del 4 al 6. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Amén. Imagínense esa escena de esos tiempos donde Jesús le da estas instrucciones a sus discípulos.
les da, pues yo digo, una encomienda un poco incómoda, ¿no? Porque ¿cómo vas a ir tú y vas a tomar algo que no es tuyo? A lo mejor estarían pensando que a lo mejor se lo estaba robando, ¿no? Si fuéramos a nuestros tiempos, ¿no? ¿Cómo vas a ir y tomar? Pero pues dentro de la soberanía, de la omnisciencia de nuestro Señor Jesús, ellos saben que iban a encontrar ese burrito. Dice que afuera, dice la Escritura, que se entiende que como que estaba afuera, atado. Obviamente en esos tiempos pues no era muy común que hubiera un burrito atado afuera, sino todos los animalitos se guardaban en la parte trasera de las casas. Entonces, ¿cómo dices? ¿Cómo estaba todo preparado? Aún los más pequeñitos detalles, que las cosas iban a suceder así. Y dice ahí que alguien les iba a preguntar que ¿para qué quieren el burrito? Ah, porque el Señor, ¿qué dice? El Señor lo necesita, ¿va? Esa simple palabra de Señor, cuando decimos nosotros Señor, ¿qué estamos reconociendo? Nosotros le estamos reconociendo como nuestro Salvador, le estamos reconociendo como el Mesías prometido, ¿va? A veces esa palabra nosotros la decimos muy a la ligera, pero eso lleva cierta connotación para nosotros como cristianos. Decirle, Señor, aquí está mi vida, yo te quiero servir, quiero expandir tu evangelio, mi Señor, usa mi vida, Señor. Aquí yo puedo decirle eso, ¿va? Pero si mis acciones demuestran otra cosa, si saliendo de aquí yo ando haciendo cosas incorrectas, si usted me viera allá afuera, no sé, fumando, bebiendo, adulterando, ¿usted qué pensaría de mí? ¿Qué pensaría de mí? Entonces a veces nosotros aquí en la iglesia, a veces somos emocionalistas y nos dejamos llevar, ¿ya? Porque decimos inconsciente, sí, Señor, aquí estoy yo, aquí está mi vida, pero vamos para allá afuera, híjole, se nos acaba esa pasión por el Señor, se nos acaba realmente esa pasión por nuestro Señor, porque a veces en los mínimos detalles no somos obedientes, ¿va? Yo me congrego en una iglesia más o menos grande, no sé cuántos miembros, no sé, 500, 600, pero híjole, a veces en la alabanza se da ese ambiente, ¿no? Somos fervientes, emocionalistas, gritamos, danzamos, nos caemos, pero realmente a veces la palabra es que nos transforma, a veces la palabra nos está llegando, somos obedientes. Aquí dice la Escritura que los discípulos, cuando Jesús les mandó a esa encomienda, ¿preguntaron algo? Nunca preguntaron, ellos simplemente fueron obedientes a realizar esa encomienda. Fueron obedientes, y ese es uno de los aspectos que el Señor Jesús nos quiere enseñar aquí. Nosotros debemos guardar obediencia a su palabra y a sus mandamientos. Amén. Si el Señor te da una instrucción, tú la tienes que obedecer, porque si no la obedecemos, ciertamente, como les decía, a veces tenemos que asumir las consecuencias de eso, ¿no? Si el Señor te dice, oye Benjamín, necesito que te pongas a estudiar, te metas al seminario porque yo tengo un plan, un propósito contigo, pues yo obedezco, ¿va? Si te dice, oye Benjamín, el domingo 13 necesito que vayas a la iglesia Camino de Verdad y Gracia y prediques, pues yo obedezco, ¿va? Si el Señor te dice a ti, oye, tengo un plan y propósito para ti, pero necesitas capacitarte, necesitas estudiar, vente a todos los estudios, vente a todas las predicaciones, a la oración, a todo lo que hay en la iglesia, ¿usted obedece o no obedece? O a veces obedecemos a medias. A veces como que queremos obedecer a medias o a lo que a nosotros nos conviene, ¿verdad? Yo he visto, por ejemplo, en esa iglesia donde yo me congrego, híjole, yo veo muchos hermanitos, digo, el domingo la iglesia estaba rotada, pero veo un jueves de oración, la iglesia vacía, unos cuantos ahí, porque a veces nos hemos convertido, a veces yo digo, en cristianos de domingo. Hay muchos cristianos de domingo, que nada más van y buscan al Señor el día domingo y durante la semana. Bien, gracias Señor, ya leí tu palabra, bien,
todo, pero guardo mi Biblia y la vuelvo a abrir hasta el próximo domingo. ¿Eso será lo que demanda el Señor de nosotros? No, realmente no. Corro a Jesús. Diariamente nosotros que tenemos que correr a la cruz por todas esas fallas y pedirle al Señor que cada día Él lo vaya obrando en nuestra vida para ir siendo mejores cada día en su presencia. Amén. Vamos a ver otro de los puntos. Vamos a pasar al punto 2, y el punto 2 lo hemos titulado la aclamación del rey. Vamos a leer de los versículos 7 al 11. Dice así: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Dejémoslo ahí hasta el número 10. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesús, como les comentaba, ocurrió en la celebración de la Pascua. Obviamente, dicen los grandes estudiosos o los historiadores que obviamente había multitudes. Ellos calculan el número de personas que había en base al número de corderos que se sacrificaban ese día. Amén. Entonces dice que la población a lo mejor se triplicaba en esos días. Entonces ellos hablan más o menos que había una multitud cerca de 2 millones de personas. Imagínense, 2 millones de personas ahí en Jerusalén. Sí, había algo de gente. Y toda esa gente, pues yo creo que la gran mayoría pues estaban a la expectativa de la entrada de Jesús. Porque dice, obviamente también dice que la acción de colocar los mantos sobre el pollino para que Jesús se siente, y la multitud extendiendo sus mantos en el camino, son gestos simbólicos de reconocimiento y de honor. En ese lejano oriente, extender mantos ante alguien era una forma de honrar a los reyes y designatarios, reconociendo su posición y su poder. Estos actos demuestran que la multitud, al menos por ese momento, reconoció a Jesús como una figura de autoridad, inclusive como un rey. La entrada triunfal de Jesús ocurrió como les comentaba, durante la celebración de la Pascua. Había grandes multitudes por dicha celebración. Inclusive, ustedes se acuerdan que nuestro Señor Jesús reciente había resucitado a Lázaro. Muchos, yo creo que de esa gente o de esos curiosos, yo creo que estaban ahí presentes durante toda esa multitud. Vayamos, dice, a lo que dice el Evangelio de Juan 12, del 9 al 12. Juan 12, del 9 al 12. Dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos apartaron y creían en Jesús. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaron: Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces aquí dice que esas grandes multitudes que habían escuchado, habían presenciado la resurrección de Lázaro, también estaban ahí. Toda esa multitud, de por sí ya Jesús era una figura pública en esos tiempos, con todo lo que se hablaba de él, con todos los milagros donde había hecho. Pues yo creo que dentro de ese contexto pues ya se escuchaba el nombre de Jesús por donde quiera, y más aunado a la fiesta de la Pascua. Imagínense esa multitud, y usted trasládese yo siempre me gusta trasladarme a esos tiempos. Imagínense toda esa multitud agolpándose, ¿no?, por ver a entrar al rey.
Amén. Dice que extendieron ramas de los árboles para extenderlas en el camino. Bien, las fuentes mencionan que posiblemente eran ramas de palma. Esta acción de la multitud refleja la esperanza y la alegría que sentía ante la llegada de Jesús, a quien veían como el Mesías prometido. Amén. Los que iban, dice que los que iban adelante y los que iban atrás, ¿qué gritaban? Hosana, ¿verdad? Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Imagínense ese clamor, ese grito, Hosana, con toda la multitud. Gloria a Dios. Imagínense. ¿Usted sabe qué significa esa palabra de Hosana? Sálvanos ahora, te rogamos, Señor. La gente le decía, Hosana, sálvanos ahora, Señor. Bendito al que viene en el nombre del Señor. Gloria a las alturas, Hosana en las alturas. Amén. Aún en nuestros tiempos, nosotros que le decimos al Señor, Hosana, ¿verdad? Hosana, bendito a nuestro Padre Celestial. También le decían, aquí le cantaban. En esos momentos la gran multitud no tenía a lo mejor la plena conciencia de quién era Jesús, el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Estaba ante ellos, no era cualquier cosa, ¿va? Cantaban, bendito al que viene en el nombre del Señor. Un salmo, el Salmo 118, 26, que dice, bendito al que viene en el nombre de Jehová. Ese salmo ellos lo habían cantado durante años, y hoy estaban ante la presencia de ese Mesías prometido. Hoy estaban cantando frente a Él, aclamándolo. Imagínate esa multitud. Híjole, yo creo que era impresionante, ¿verdad? Imagínense si Jesús en ese momento hubiera querido realmente coronarse como un rey terrenal o hacer una revuelta. Todo estaba puesto en ese momento, porque la gente estaba emocionada, estaba clamando, bendito al que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Otra de las profecías cumplidas decían, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Usted sabe que nuestro Señor le dio una promesa a David, que de su descendencia iba a venir un reino, pero un reino eterno, que nunca iba a desaparecer, que iba a perdurar. Entonces también lo estaban reconociendo como ese Mesías, ese reino que iba a perdurar por la eternidad. O sea, todos estaban, yo digo que plenamente convencidos en ese momento que Él era el rey, era ese Mesías que ellos habían escuchado. En ese momento ellos estaban convencidos que Jesús había venido a establecer su reino mesiánico. Pero sin embargo, esa misma gente que le estaba aclamando ese día, unos días después, ¿qué estaba diciendo? Muchos de esos, yo digo que a lo mejor la gran mayoría, días después, ¿qué iban a decir? Crucifíquenlo, ¿va? Suelten a Barrabás, crucifíquenlo. Ellos no se habían dado cuenta de ese Mesías que estaba frente a ellos. Pues, ¿qué tipo de Mesías esperaban ellos? A lo mejor ese Mesías no se amoldaba, no estaba amoldado para ellos. Pues esperaban a un rey que los librara de una vez por todo el yugo de los romanos, que trajera de nueva cuenta el esplendor y la prosperidad que ellos habían llegado a tener en los días de David y de Salomón. Ese no era el Mesías que ellos estaban esperando. O sea, ¿cómo puede ser posible que hoy estoy aquí danzando, clamando, y al otro día crucifíquenlo? Híjole, como que no entiendes esa gente, ¿verdad? También con el paso de los días se dieron cuenta que Él no había venido a dominar, sino a morir por causa de nuestros pecados. En vez de atar al poder de los romanos, ¿qué es lo que hizo Jesús? Él atacó su religión. Él atacó su religión ritualista. Ellos no estaban preparados para un Salvador que muriera en debilidad. No estaban preparados para un Salvador que pusiera en evidencia la magnitud de sus pecados. Porque ellos vivían en una incapacidad para arreglar sus cuentas con Dios.
ese no era el tipo de Mesías que ellos esperaban, que los confrontaba, ¿verdad? Jesús los confrontaba con sus pecados, con su religión, con sus vacíos, con su corazón vacío. Muchas veces confrontó a los fariseos. ¿Qué les dijo? ¿Cómo les dijo? Hipócritas, ¿ah? Sepulcros blanqueados, a la verdad por dentro están muertos. Ese no era el tipo de Mesías que ellos querían. ¿Ellos qué tipo de Mesías querían? El tipo de Mesías que ellos querían era ese tipo de Mesías que alimentó a los 5,000 con 5 panes y 2 peces. Ese era el Mesías que a ellos les convenía, el que querían, ¿va? Pero nuestro Señor no vino a eso. Nuestro Señor vino para sustituir a nosotros a causa de nuestros pecados, morir por ellos en la cruz. Ellos querían un Mesías que cumpliera sus expectativas mundanas, sus expectativas terrenales, pero se encontraron con qué tipo de Mesías: el que los confrontaba con sus pecados, que los llamaba al arrepentimiento, que los llamaba la fe. Ese es el tipo de Mesías que ellos se encontraron, ¿verdad? Entonces dice: ustedes nada más me siguen por los panes y los peces. Y el Señor nos pregunta el día de hoy: ¿ustedes por qué me siguen? Le pregunta a la iglesia: ¿ustedes por qué me siguen? ¿Por los panes y los peces? ¿Por los beneficios que yo pudiera darte? ¿Por qué seguimos nosotros al Jesús si hoy el día de hoy el Señor nos dijera: ¿tú por qué me sigues? ¿Usted qué le contestaría al Señor? ¿Por qué me sigues? Si el Señor me pregunta, yo le diría: Señor, yo te sigo por amor. Por amor. Esa debe ser nuestra motivación. Nosotros no le seguimos por los beneficios que el Señor nos pueda dar. Claro que Él sí nos los puede dar, pero está dentro de su perfecta voluntad. Pero eso no es lo que nos debe de llamar a nosotros. A nosotros nos debe de llamar su amor y su misericordia con Él. Nosotros simplemente somos sus siervos. No somos nada sin Él. Yo no soy nada sin Él. Yo no soy nada. Y como les digo, si yo estoy parado el día de hoy aquí, es por su amor y su misericordia. Yo estoy aquí parado por su amor y su misericordia, porque un día yo le dije al Señor: yo sí quiero, Padre, yo quiero un día. Yo le dije al Señor: Señor, ¿algún día crees que yo pueda estar ahí enfrente? Pero yo como me veía una persona incapacitada, acomplejada, porque yo siempre desde pequeño fui una persona muy retraída. A mí las palabras no me fluían. A mí establecer una plática con alguien, híjole, se me dificultaba muchísimo. Hablar, ni se diga. Las palabras a mí casi me las tenían que sacar a fuerzas. Me veía acomplejado. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Y hoy yo estoy agradecido con todo mi corazón con el Señor, porque Él me ha equipado, me ha capacitado para estar aquí enfrente. No es por mí, no es mi capacidad, es por el Señor que estamos aquí glorificando su nombre. Y yo cuando puedo comparto de su palabra, ayudo en la medida de lo posible a lo que están mis posibilidades, pero vivo eternamente agradecido con Él. Esos tiempos de aquella gente que clamaba, pero sus corazones estaban totalmente en otra cosa. Esos tiempos han cambiado a los tiempos de nosotros. Yo digo que no han cambiado mucho, porque nosotros vemos a lo mejor iglesias, doctrinas totalmente desviadas de la palabra del Señor, en que, Señor, ¿cómo te predican un evangelio? Señor, si tú vienes a Jesús, todos tus problemas se van a acabar. Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Vas a vivir tu vida va a ser una vida de color de rosa, ¿verdad? Y dice una doctrina por ahí: vas a parar de sufrir. ¿Será que eso dice el Señor? ¿Eso dice la Escritura? Eso no dice la Escritura. Al contrario, la Escritura dice todo lo contrario, ¿verdad? Que en el mundo tenemos aflicciones, pero ¿qué? Confiar en el Señor.
Pero desgraciadamente en estos tiempos hay muchas doctrinas que ven como a un Jesús domesticado, como un mesero celestial que está a sus órdenes para cumplirles todos sus caprichos. Que nosotros no seamos de esos, hermanos, que buscamos al Señor nada más por los panes y los peces. Nosotros le buscamos porque realmente, por lo que es Él simplemente, porque Él es Dios, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por eso lo debemos de buscar nosotros. Ellos estaban aclamando al Rey de Gracia, al Rey de Perdón, pero con una motivación equivocada. Ellos no sabían, no tenían el pleno entendimiento y cuál es el propósito de Jesús. Cristo no es esa clase de rey que nosotros podamos utilizar a nuestro antojo para satisfacer nuestros deseos egoístas. Él es un rey que vino a morir a la cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, librarnos de la esclavitud del pecado y transformar nuestros corazones egocéntricos en corazones amantes y humildes. A eso es a lo que vino Cristo, ¿va? Pero desgraciadamente a veces la gente allá afuera no lo quiere entender, porque ellos aclaman a un rey, pero ¿se someten a su voluntad, a sus mandamientos, a su palabra? Claro que no. Ellos quieren vivir su vida a como ellos quieren. Y a veces, por más que les compartes, les dices: sí me gusta lo que me dijiste, pero pues yo así estoy bien, déjame vivir mi vida a mí como yo quiero. ¿Verdad? Entonces esos tiempos no han cambiado mucho, yo digo, porque sigue habiendo ese tipo de multitudes que aclaman al Señor, pero lo aclaman con una totalmente desviado. Su corazón está duro. ¿Ah? Yo me acuerdo que cuando en aquellos tiempos mi mamá a veces en algunas ocasiones nos llevaba a la misa del Domingo de Ramos, y obviamente saliendo pues ella compraba una palmita. Si usted va hoy en las calles pues ve mucha gente con palmitas, ¿no? Pero realmente ellos entenderán el significado de eso. Yo la verdad nunca lo entendí. Yo la verdad, les soy sincero, nunca lo entendí. Pero hoy damos gloria a Dios que estamos aquí y nosotros entendemos qué es lo que vino Jesús. Ese Domingo de Ramos, esa multitud, muchos estaban aclamando a Jesús como rey, pero muy pocos estaban dispuestos a someterse a su autoridad, someter su propia voluntad a la suya, reconociéndole como el Señor y Salvador de este mundo, reconociéndole como el amo y dueño absoluto de nuestra vida. Amén. Nosotros debemos someter nuestra voluntad a la suya, reconociéndole como nuestro Señor y Salvador. La condición a veces de la iglesia pues se ha transgiversado, se ha distorsionado, porque nosotros a veces ni nosotros mismos, como a veces si tú trabajas en una empresa y no te quieres someter a tu jefe, pues ¿cómo te vas a someter a una autoridad celestial? Si nosotros a veces no te quieres someter a tu jefe, no te quieres someter al pastor, entonces ¿cómo te quieres someter a Jesús? A veces nosotros tenemos que someternos a nuestras autoridades, que ciertamente ellos están ahí por algo, porque Dios los ha puesto en esa posición, y nosotros debemos de atender su llamado. Si dice el pastor hay que hacer esto, pues yo digo hay que hacerlo. A lo mejor ellos siguen siendo personas, a lo mejor van a cometer errores, sí los van a cometer, pero nosotros nos debemos de someter primeramente a Dios y a las autoridades en cualquier ámbito donde nosotros nos movamos. Aún en el mundo secular, nosotros le debemos honra también a nuestros jefes. Yo, por ejemplo, tengo un jefe, y si un jefe me da una instrucción, pues yo la tengo que acatar. Pero ¿cuántos de nosotros me da una instrucción, otra vez lo mismo? ¿Y ahora por qué esto? ¿Y ahora por qué me tengo que quedar más tiempo? Yo ya estoy cansado de este trabajo. Ya quisiera renunciar. Ya no me gusta esto. ¿Cómo nos vamos a someter a Dios y a su palabra y a sus mandamientos si no nos sometemos de allá afuera? Queremos hacer lo que nosotros nos plazca.
debemos someternos a nuestras autoridades. Amén. Porque la condición de la iglesia debe de ser esa, sometimiento. Nosotros debemos ir avanzando en lo personal y debemos ir avanzando como iglesia. En la medida de que usted se someta, si usted es pilar en esta iglesia, en la medida que usted se someta, avance, pues esta congregación va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Amén. Y vamos a ver el último punto que lo hemos llamado la mirada del rey. Vamos a leer el último versículo, el versículo 11. Dice: y entrando Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Marcos no aclara lo que realmente estaba pasando por la mente y el corazón de Jesús. En ese momento que estaba contemplando toda la ciudad y el templo, ¿verdad? No nos aclara el Evangelio de Marcos. Pero si nosotros nos vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículo 41, dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Amén. Cristo empezó a llorar porque sabía lo que se le venía al pueblo de Israel. Porque el hecho de rechazar a Jesús, el hecho de rechazar al Mesías, eso siempre traerá una consecuencia. Aún en estos tiempos, aún en esta vida. Cuando usted va y le comparte a alguien y la persona no quiere entender, no quiere escuchar, él tendrá que asumir una consecuencia en esta vida y en una vida eterna sin Dios. Porque el hecho de rechazar a Jesús no es cualquier cosa, ¿no? Y nuestro Señor Jesús sabía lo que se le iba a venir al pueblo de Jerusalén a causa de su desobediencia. Cristo dice que comenzó a llorar audiblemente por esa religión vacía que ellos tenían, por esa religión ritualista de su pueblo. Cristo lloró por la incredulidad de la gente. A pesar de sus aclamaciones, tenían un corazón de piedra. A pesar de su alabanza que decían, sus corazones estaban duros. Cristo sabía y conocía los pensamientos de ellos, porque Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Amén. Cristo lloró por toda esa gente que unos días después le pedirían a un procurador romano a gritos que fuera crucificado. Lloró por esas terribles consecuencias que vendrían sobre el pueblo de Israel por rechazar a su rey, por rechazar al Mesías. Cristo lloró por eso, porque sabía lo que se le venía al pueblo. Vamos a ver qué dice también el Evangelio de Lucas 19, del 43 al 44. Lucas 19, 43, 44. Dice así la palabra: porque vendrá día sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Qué terribles palabras y qué juicio para el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor es lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Ven? Qué terrible juicio qué tristeza para ese pueblo. Ese pueblo escogido por el Señor le había dado la espalda, pero el Señor sabía lo que se le venía para ellos. Que dice ahí que su templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Qué terrible. Ellos tenían que asumir ese juicio, les gustara o no les gustara. Dicen los historiadores que unos 40 años más tarde el general Tito sitió la ciudad de Jerusalén, precisamente también en una celebración de la Pascua, cuando había multitudes la sitiaron para que nadie pudiera entrar ni salir.
cortaron todo suministro para que la gente no pudiera comer. Y finalmente, unos meses después, en septiembre del año 70 después de Cristo, los soldados romanos entraron a la ciudad y realizaron una gran masacre con su pueblo. Destruyeron el templo y, como dijo Jesús, no dejaron piedra sobre piedra. Y se calcula, más o menos, dicen los historiadores, que 1 millón de judíos murieron en esa masacre. Y los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos. Qué terrible juicio para ese pueblo de Dios. Pero ellos tuvieron que asumir las consecuencias de eso. Asimismo, nosotros, en ese mismo sentir, digo, nosotros tenemos que atenderle al llamado de nuestro Señor. No podemos seguir conduciéndonos a como nosotros nos parezca, porque a veces nosotros, en nuestra desobediencia, no a querer acatar los mandamientos del Señor, a veces tenemos que asumir ciertas consecuencias. ¿O a quién no le ha pasado que por no consultar al Señor usted ha tomado una decisión y a veces usted tiene que asumir las consecuencias, ¿no? O hay muchos, a mí me duele en el corazón cuando yo veo gente en la congregación y de repente ya no los ves. Ya no los ves. Dices, hola, ¿qué pasó? ¿Usted se acuerda en la pandemia? ¿Qué pasó en la pandemia? Cuando estábamos en casa y no nos podíamos congregar. Cristo, yo digo que el Señor cirnió el trigo, ¿verdad? Y hay unos que ya nunca los volviste a ver. Y ya después te enteras, oye, ¿qué pasó con mi hermanito? Ya no lo he visto. Volvió para atrás. Se alejó del Señor. Hijo, eso a mí cómo me duele que alguien vaya para atrás. Porque tú sabes que él la tendrá que asumir una consecuencia de esa decisión que ha tomado, una consecuencia trascendental para su vida, ¿verdad? Porque ¿qué le espera a él? Una eternidad sin Cristo. Una eternidad sin Cristo no es cualquier cosa. Entonces a veces nosotros tenemos que ser obedientes porque tenemos que atender el llamado de nuestro Señor. Ciertamente a veces las cosas no son fáciles para nosotros, porque a veces hay cierto rechazo de la gente, pero aún así nosotros tenemos que ir avanzando. No nos podemos nosotros quedar estáticos. Algo tenemos que ir haciendo para el Señor, para que su reino se siga estableciendo en esta ciudad, en esta colonia, en esta iglesia. Algo nosotros tenemos que hacer por el Señor, porque para eso el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Yo siempre le digo, Señor, no me dejes así como estoy. Sé que tengo muchas fallas, muchos errores, pero ayúdame para que yo pueda seguir avanzando. Para que yo pueda seguir avanzando, no para mí, no para que yo me engrandezca, sino para que tu nombre sea llevado, aún en las pequeñas cosas. Ellos fueron muy emocionalistas, se dejaron llevar por sus emociones. A lo mejor alguien estaba ahí y vio que la gente empezó a gritar, pues todos empezaron a gritar, ¿verdad? Hosana, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Pero su corazón estaba totalmente desviado. Vivían en una religiosidad, eran apáticos con el Señor, aún a pesar de todo eso que habían visto. No fueron humildes. ¿Usted se imagina qué había pensado ese burrito que cargó a nuestro Señor Jesús? El burrito más famoso de toda la historia. Imagínese cargar a nuestro Señor Jesús. Burrito más famoso que el burrito de Chuer. Hay una historia déjense las leo rápidamente. Se llama el burrito vanidoso. Dice: un burro llegó a su casa feliz y contento. Estaba muy orgulloso porque le había sucedido algo increíble. Su mamá le preguntó: hijito, ¿por qué llegas tan contento y tan altivo? El burrito le respondió: ay, mamá, ¿sabes que hoy cargué a un hombre, un tal Jesús? Y cuando entramos a Jerusalén, todos decían: viva, viva, bendito, Hosana. Y me lanzaban flores y ponían ramas de alfombra a mis pies. ¿No es tremendo? Por fin alguien reconoce todo lo que yo valgo. ¡Uy! Imagínense ese burrito. Se sentía él el rey, ¿verdad? Dice, entonces la madre le dijo: vuelve otra vez a la ciudad, hijo, pero no cargues a nadie. Promete que no cargarás a nadie más. Dice, al otro día el burrito vanidoso fue a la ciudad, pero regresó llorando con su mamá.
Tan triste estaba que su mamá le preguntó: ¿qué te pasa, hijo mío? Mamá, nadie se fijó en mí en la ciudad. Me ignoraron, pasé desapercibido entre las personas y hasta me echaron fuera de la ciudad. La mamá, quiero decirle: Señor, yo soy ese burrito, yo soy tu siervo. Dime qué quieres que yo haga, Señor. Dímelo y obedecerle. Yo, esta congregación es una congregación que les amo en Cristo, porque yo sé que es una congregación que trabaja. En esta congregación, se los digo con la expectativa de alguien que está afuera. Es una congregación muy hermosa. Aquí en esta congregación no se les da lechitas, hermanos. No se les da lechita, hermanos. Se les da pura carnita. Se les da chuletones. Unos chuletones que yo he visto. La mesa está puesta para todos y cada uno de ustedes. Si el Señor tiene un plan, un propósito, véngase, hermano. Véngase a cada estudio, a cada predicación, a cada oración. En la medida de lo que posible que usted venga, usted se va a ir nutriendo de todo eso. A veces pensamos: híjole, ¿yo para qué quiero aprender del Pentateuco? ¿Para qué quiero aprender de los profetas? ¿Para qué quiero aprender de la ley? ¿Para qué quiero aprender del sermón del monte? ¿A poco un día eso me va a servir? Si usted anhela y desea que el Señor lo utilice, todo eso algún día le va a servir. Se lo digo por experiencia, hermanos. Y si usted se mantiene firme, fiel al Señor, un día le van a llegar las oportunidades. Sin que usted la pida, le va a llegar una oportunidad. Porque Dios ve su corazón, Dios ve su entrega, Dios ve su pasión. Y aunque usted no pida una oportunidad, un día a lo mejor le puede decir el pastor: oye, ¿será que podrás compartir un estudio? Prepárate, vas a compartir un estudio, vas a compartir la palabra. O será: prepárate, porque vas a predicar el domingo. ¿No es maravilloso eso? ¿Usted qué anhela en su corazón? ¿A poco no sería maravilloso eso? Yo doy gracias a Dios por mis hermanos aquí. Yo me alegro cuando los veo compartiéndole la palabra. Cuando veo que ellos van avanzando, dije: ah, caray, ahora mi hermano me sorprendió porque ve su predicación, su estudio. Dice: ay, caray, mi hermano va avanzando para la gloria de Dios. Y eso a mí me alegra, pero el anhelo de nuestro corazón y del Señor es que todos participemos para glorificar su nombre en la medida posible. Ciertamente cada uno de nosotros tiene dones, tiene talentos, y también el Señor nos equipa para algo. A lo mejor no vamos a poder todos ser predicadores, pero en la posición en la que usted se encuentre, hágalo con amor. Que a lo largo de nuestra vida seamos dominados con un deseo ardiente por compartir y mostrar al Rey para alcanzar a otros. Ese es el objetivo. Y que puedan venir a sus pies del Señor para reconocerle a Él y solo a Él, y que lo reciban como su Señor y su Salvador. Es el anhelo. Que los nuestros, a veces que nuestra familia que no conoce del Señor, se hayan perdidos en este mundo. Que nosotros seamos ese canal de bendición para ellos, y que algún día ellos le puedan recibir como su Señor y su Salvador. Yo, dentro de mi familia, fue uno de los... Pues no sé si de mi familia directa fue el único que tomé un día una decisión. Y ahora, cuando tengo oportunidad, les comparto, les digo: mira, busca de esto el Señor dice esto. A mí, por ejemplo, este mes es un mes donde se me agolpan muchas emociones, porque ha sido un mes donde me han pasado sucesos buenos y a veces pues no muy agradables. Por ejemplo, este mes siempre me traen recuerdos. Por ejemplo, este mes de abril, mi mami, en paz descanse, ella nació un 3 de abril de 1944. Ella partió un domingo de Ramos, precisamente un domingo de Ramos. Aquel año era 17 de abril del 2011, partió ella. Mi niña nació un 3 de abril del 2017. No sé si se dieron cuenta. Mi mamá nació un 3 de abril de 1944. Mi niña nació un 3 de abril del 2017. Y dices: ah, caray. Hacía una publicación y yo decía: ¿es casualidad, suerte o es coincidencia?
No hay coincidencias, es Dios. Es Dios. Es Dios y siempre estoy agradecido por eso. No hay coincidencias con el Señor. Y también este mes de abril, hace unos días, acaba de fallecer mi abuelita paterna a sus 94 años. Hace 15 días falleció. Entonces te agolpan todo ese mar de emociones, ¿verdad? Pero hoy estamos agradecidos con el Señor porque hoy estamos aquí parados ante ustedes compartiendo de su palabra, porque ese es un honor y ese es un privilegio. Compartir la palabra del Señor es un honor y es un privilegio para nosotros. Eso nos debe de enamorar a cada uno de nosotros. Usted avance, hermano, avance, no se detenga. Por más duros, complicados que sea su situación, sus problemas, usted véngase. Y en la medida que usted abra su vida, su corazón al Señor, Él va a ir obrando en usted. Él va a ir obrando. Te digo, las oportunidades cuando menos se la esperen le van a llegar aquí y allá afuera, porque el Señor es bueno, porque el Señor siempre está con los suyos, el Señor cuida de los suyos y Él está con nosotros para la gloria de Dios. Porque hay un reino infinitamente mejor que nosotros. Nosotros vivimos en un reino pequeño, pero Él tiene un reino celestial. Él es el Rey que debemos aclamar, es el Rey que debemos obedecer, es el Rey que debemos de servir, es el Rey que debemos de amar, es el Rey que debemos de glorificar su nombre. Él es el Rey de reyes y Él es el Señor de señores. Y un día dice la palabra que regresará con gloria y honra. Y hay de aquellos, dice, que no le reconozcan como su Señor y su Salvador. Amén, que nosotros estemos en esa lista de los que partimos con el Señor. Yo anhelo eso. ¿Usted no anhela estar en la presencia del Señor? Yo lo anhelo, digo, Padre, yo quiero ser de esa generación, de esos tiempos donde tú nos levantes, mi Señor, estemos contigo, donde dice será algo maravilloso estar a los pies del Señor, alabándole, glorificando todo en su nombre todo el día. Pero si a veces nosotros no aguantamos unas cuantas horitas, ¿cómo vamos a estar en la presencia del Señor todo el bendito día? Anhelemos de Él, anhelemos de su presencia cada día, cada momento. Enamorémonos de Él. Porque yo estoy convencido que el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros, porque en el Señor no hay casualidades, en el Señor hay propósitos. Y yo estoy convencido que el Señor tiene planes para esta congregación, porque es una congregación que se mantiene fiel, firme, obediente a la palabra, una congregación que trabaja. Entonces el Señor no se puede equivocar. El Señor no se puede equivocar. Yo les animo, mis hermanos, en el amor de Cristo, que sigan adelante. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie?